Imagina a un guerrero del pasado sosteniendo un arma que no reconoces, una hoja con forma imposible, un objeto que desafía la lógica, el equilibrio y hasta el sentido común. Ahora piensa que no estás observando una pieza ceremonial ni un adorno simbólico, sino un arma real, diseñada para la guerra, probada en combate y en ocasiones tan efectiva que desconcertó incluso a los historiadores modernos. Esa es la historia que vamos a explorar hoy. La historia de las armas más extrañas de la antigüedad, aquellas que parecen sacadas de una novela fantástica, pero que existieron en el mundo real. Y más adelante verás un arma tan improbable que muchos arqueólogos creyeron que era un error de interpretación, hasta que encontraron pruebas de lo contrario. Empecemos con un viaje hacia Asia, donde la creatividad militar alcanzó algunos de sus momentos más inesperados. Entre las armas más desconcertantes está la espada gancho china, un arma que parece diseñada por alguien que no conocía el concepto de simple. Tenía ganchos, guardas en forma de media luna y la habilidad de enganchar, cortar, bloquear y hasta atrapar el arma del enemigo. Un arma multiusos que funcionaba como una extensión del brazo, pero que también podía ser un desastre en manos inexpertas. Y aquí aparece uno de los primeros datos sorprendentes. Estas espadas se usaban en pares, lo que significa que el guerrero debía dominar dos armas complejas a la vez. ¿Sabes qué es lo más extraño? No solo se usaban para cortar, podían enganchar enemigos y tirarlos al suelo, o incluso unir las dos espadas para atacar a distancia. Lo que parece un invento imposible resultó ser una herramienta táctica casi coreográfica. Pero lo realmente extraño llegará después, porque la India también aporta una de las armas más inverosímiles de la historia, el urumi, una espada flexible, casi como un látigo metálico. En movimiento se convertía en un círculo mortal alrededor del guerrero, pero detenerla era prácticamente imposible. El portador debía seguir girando el cuerpo sin pausa, o la propia arma podía herirlo a él. Era tan peligrosa para el enemigo como para quien la blandía, una contradicción absoluta que, sin embargo, los guerreros más entrenados convertían en un espectáculo aterrador. Y aquí tienes otro dato fuerte. Se dice que un experto podía manejar hasta 2 o 3 urumis a la vez, generando un torbellino de acero que nadie quería enfrentar. Pero nadie esperaba que esta arma, tan difícil de controlar, fuera también usada en entrenamientos avanzados para mejorar la movilidad corporal, como si la muerte misma fuera parte del aprendizaje. Esto solo prepara el terreno para armas aún más desconcertantes, porque en el Mediterráneo y en Oriente Medio la creatividad militar tomó otros caminos, algunos peligrosamente eficaces. Uno de los ejemplos más famosos es el fuego griego, un líquido incendiario capaz de arder incluso sobre el agua. Imagina ser un soldado en una embarcación de madera y ver un chorro ardiente que no se apaga con nada. Era tecnología adelantada siglos a su tiempo, y el secreto de su composición fue tan preciado que desapareció con el Imperio Bizantino. Y aquí viene el giro. Existen registros que mencionan versiones portátiles del fuego griego, una especie de lanzallamas antiguo alimentado por bombas de presión manual. Mientras tanto, en Persia se experimentó con armas que combinaban química, sonido e incluso animales para generar terror psicológico. Un ejemplo inquietante son los carros que llevaban recipientes de gas sulfuroso diseñados para liberar humo tóxico en dirección al enemigo. Pero ¿sabes qué es lo más extraño? También usaban tambores gigantes y animales entrenados para generar un ruido ensordecedor que hacía creer a los adversarios que estaban siendo atacados por fuerzas sobrenaturales. La guerra psicológica no es tan nueva como creemos, y aún así, ninguna de estas armas prepara al mundo para la creatividad que surgiría en África y Europa. Por ejemplo, el mambele africano, un arma arrojadiza de múltiples puntas curvas. A primera vista parece un objeto ceremonial o una herramienta agrícola deformada, pero en vuelo podía cambiar ligeramente su trayectoria, una cualidad casi imposible de replicar en armas metálicas antiguas. Ese pequeño desvío inesperado confundía a los enemigos y hacía que esquivarla fuera muchísimo más difícil.
Y no solo eso, algunas tribus fabricaban versiones simbólicas del arma, decoradas con patrones espirituales que se creía guiaban el arma hacia su objetivo. Un momento emocional surge aquí. Para muchos guerreros africanos, el arma no solo era una herramienta de guerra, sino una representación del espíritu de la comunidad. El enemigo enfrentaba no solo una hoja, sino una historia completa en forma de metal. Mientras en Europa, la falcata ibérica destacaba por su forma extrañamente curvada, diseñada para concentrar la fuerza del impacto en un punto específico. Era tan poderosa que los romanos, tras enfrentarse a ella, decidieron reforzar sus escudos porque no estaban preparados para una hoja que combinara corte y peso de forma tan eficiente. Pero justo cuando parecía que Europa y África habían alcanzado la cima de lo extraño, el mundo cruzó el Atlántico y descubrió armas aún más sorprendentes. En América, el macuahuitl azteca es quizá la más conocida, pero también la más malinterpretada. No era una espada de madera, era una especie de sierra con filos de obsidiana incrustados, capaces de cortar con una precisión quirúrgica. Se dice que podía decapitar a un hombre con un solo golpe, si el filo estaba bien cuidado. El momento emocional nace al imaginar un arma creada con materiales simples, pero con una eficacia que desconcertó a los conquistadores europeos. Y aquí llega un dato inesperado. Los aztecas fabricaban diferentes tipos de macuahuitl según el rango del guerrero, algunos monstruosamente grandes, otros diseñados para cortar tendones de forma específica. Más adelante, verás otra rareza americana, la estólica, un lanzador de dardos que multiplicaba la fuerza del brazo humano, similar a un potenciador biomecánico primitivo. Aunque parece rudimentaria, permitía lanzar proyectiles con una energía que rivalizaba con arcos potentes. Y aquí surge el misterio. Algunos restos arqueológicos muestran estólicas decoradas con figuras divinas, lo que sugiere que ciertas unidades guerreras consideraban cada lanzamiento un acto ritual. Y luego están las boleadoras, usadas en varias regiones, que combinaban guerra, caza y ceremonia. Un instrumento aparentemente simple, pero tan difícil de dominar que quienes la lanzaban podían atrapar a un enemigo desde varios metros de distancia, inmovilizándolo antes de llegar siquiera al combate. Pero aún así, después de recorrer armas flexibles, incendiarias, tóxicas, curvas, impredecibles y rituales, queda una verdad final que lo explica todo. Una verdad que usamos para cerrar este viaje. La creatividad humana florece donde más escasea el tiempo, donde el peligro es constante y donde la innovación marca la diferencia entre vivir o desaparecer. Cada una de estas armas extrañas es un testimonio de lo lejos que puede llegar una civilización cuando se ve obligada a improvisar. También revelan un lado profundamente humano, la combinación de miedo, ingenio, tradición y desesperación. Y queda una pregunta abierta. ¿Cuántas armas igual o más extrañas existieron, pero nunca dejaron rastro en los restos arqueológicos? Tal vez algunas fueron demasiado avanzadas, demasiado peligrosas o simplemente demasiado incomprendidas para sobrevivir al tiempo.